como con otros grupos, los niños, las personas con discapacidad, los trabajadores migratorios y sus familias, no estábamos en las mismas condiciones de igualdad ni jurídica ni social que un determinado grupo privilegiado, que en este caso eran hombres con determinadas características. Esta crítica y cambio de agenda en el derecho internacional de los derechos humanos va a llevar a que se establezca como prioritaria la situación de las mujeres, se declare el diseño de las mujeres y el año de los derechos de las mujeres, y en el transcurso de este diseño, antes de que termine este primer diseño, vamos a tener una convención, que es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que viene a subsanar esta crítica que hacía el feminismo internacional. Es decir, primero reconoce la situación de discriminación a la que estamos sometidas como grupo las mujeres, y a su vez lo que hace es releer en cabeza de las mujeres los derechos que estaban reconocidos ya en otros tratados generales de derechos humanos. Esta misma situación se va a dar después con los y las niñas, que vamos a hacer una relectura de derechos que ya están consagrados en tratados para todos los seres humanos y que no serían necesarios, pero estas situaciones de desigualdad a las que estamos sometidas o sometidos los niños o las personas con discapacidad hacen necesario una reafirmación de los derechos, esto que parece a veces tautológico, decir que los derechos de las mujeres son derechos humanos, es algo que se repite una y otra vez en las declaraciones después de las conferencias de derechos humanos, tanto en Teherán como en Viena en 1993, y que los estados parecen no recordar, ¿no? Que los derechos de las mujeres también son derechos humanos, y esto va a llevar a generar estos tratados a nivel universal, pero también vamos a tener tratados de derechos humanos que contemplan la situación de violencia contra las mujeres en nuestro sistema interamericano. En este contexto de tratados de derechos humanos, obligaciones que surgen positivamente en favor de los estados, se encuentra el concepto de debida diligencia, ¿sí? Que va a ser debida diligencia reforzada cuando aplicamos perspectiva de género. Pero en un primer lugar, el concepto de debida diligencia surge de los propios tratados generales de derechos humanos. Generalmente en el artículo 1 y en el artículo 2 de todos los tratados, ya sea a nivel universal o a nivel interamericano, se encuentran estas obligaciones generales de respetar, de garantizar, que implica prevenir, investigar, sancionar y reparar a la víctima, y de adoptar medidas para hacer efectivos esos derechos humanos. El concepto de debida diligencia, vamos a ver cómo surge de esta unión o vinculación con las obligaciones generales, pero en principio no es sencillo encontrar una definición a nivel de derecho internacional de los derechos humanos de la debida diligencia. Lo que sí queda claro que ha sido un parámetro de medición de la actividad de los estados, de cómo han respondido los estados a esas obligaciones y, en el caso de no haber cumplido, de cuál es la responsabilidad internacional que les concierne por no haber tenido un accionar diligente respecto de las obligaciones en general y, en este caso en particular, de las obligaciones en materia de violencia de género. Si nosotros vamos, si ustedes después se toman el trabajo de leer los distintos fallos de la Corte Interamericana o los distintos pronunciamientos del Comité de CEDAW, que es el Comité de Vigilancia de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, vamos a ver que la debida diligencia ha sido definida de distintas maneras. En primer lugar, y generalmente se la define como una obligación internacional que surge de los propios instrumentos de derechos humanos, pero también hemos visto en algunas de las sentencias que vamos a referirnos un poco más adelante, que se refieren a ella como un principio general que se aplica en el sistema interamericano, en este caso de derechos humanos, un estándar de conducta estatal, ¿sí? También se lo define desde esa manera,
o un deber, como hablábamos al principio, este deber de debida diligencia. Lo cierto es que más allá de cómo se los establezca o se los pueda llegar a definir en estos instrumentos o en estos productos de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana o del Comité de CEDAW, lo cierto es que el deber de debida diligencia o la debida diligencia o todas estas interpretaciones de alguna manera se vinculan con lo que decíamos hoy, con estas obligaciones que asumen los estados cuando deciden firmar y ratificar un tratado de derechos humanos, que tienen que ver con la obligación de prevención, de investigación, de sanción del hecho violatorio y de reparación a las víctimas. El deber de debida diligencia no es algo nuevo o que surge específicamente en materia de género, violencias y discriminación por razones de género, sino que nace cuando firmamos y ratificamos los tratados de derechos humanos. Los estados tienen el deber de ser diligentes al actuar para lograr cumplir con las obligaciones que surgen tanto a nivel universal como en el sistema interamericano en materias de derechos humanos en general. Pero sí es cierto, y como les decía hoy, que fue necesario lograr tratados específicos frente a la no mejora de esta situación de discriminación a las que estamos sometidas las mujeres como un grupo históricamente desventajado, fue necesario darnos o que la comunidad internacional pueda consensuar una convención específica donde se relean los derechos en cabeza de la mujer, como dice el título, pero de las mujeres en plural y con todas las diversidades, como después va a interpretar el comité de CEDAW. Este deber de debida diligencia no, en materia del sistema universal no se incorpora por primera vez en CEDAW, porque CEDAW no habla del deber de debida diligencia explícitamente, es decir, no tiene los términos de debida diligencia en ninguno de los artículos que consagran obligaciones respecto del Estado, pero sí se va a empezar a tratar en las distintas conferencias de mujeres hasta llegar a Beijing, y previo a Beijing, a la Declaración de Beijing de 1995, donde claramente se expresa que el Estado tiene una obligación de debida diligencia en materia de género, se va a expresar por primera vez, si quieren, en la Declaración sobre la Eliminación de Violencias contra la Mujer en 1993. Este deber de debida diligencia, lo que va a hacer posteriormente el comité de CEDAW, y que es lo que vamos a ver, es empezar a entenderlo vinculado al género, analizando el artículo 2 de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, y lo que dice el artículo 4 y el artículo 5, que es de donde surgen las obligaciones que tiene el Estado, ¿sí? Este artículo 2 va a hablar de obligaciones en general, qué es lo que tiene que hacer el Estado para erradicar la discriminación contra las mujeres. El artículo 4 va a establecer lo que son las medidas especiales temporales de protección, que son las acciones afirmativas, y el artículo 5 va a obligar al Estado a derribar o a eliminar estos obstáculos que de alguna manera siguen imponiendo una situación de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Estos artículos van a ser reinterpretados por el comité de CEDAW en 3 recomendaciones generales que sería muy interesante que uno las tuviera habitualmente a mano para cuando incorpora perspectiva de género, sepa cómo no solo trabajar con perspectiva de género, sino también analizar este deber de debida diligencia reforzada. Y así, en estas 3 recomendaciones generales, la 19, la 28 y la 35, va a ampliar el concepto de debida diligencia y va a establecer y profundizar el alcance. El artículo 2 de CEDAW, para tener algunas cuestiones en consideración, es mucho más extenso que lo que estamos viendo
en pantalla, pero en su primer parte claramente nos dice que los estados parte no solo condenan la discriminación en todas sus formas contra la mujer, sino que acuerdan en lograr por todos los medios y sin dilaciones políticas encaminadas a eliminar esta discriminación y por eso se comprometen a, entre otras cosas, bueno, eliminar todas las normas que se encuentren en constituciones y leyes sobre desigualdades entre hombres y mujeres, adoptar todas las medidas adecuadas legislativas y de otro carácter, las sanciones correspondientes que se puedan establecer para eliminar o prohibir la discriminación contra la mujer, establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre base de la igualdad de los hombres por conducto, y acá es lo que nos interpela, de los tribunales nacionales o competentes o también de otras instituciones públicas. La idea, claramente, aunque el Estado nuestro no lo hizo tan rápidamente, si quieren, es que cuando firmamos y ratificamos esta convención y que después del 94 pasó a ser parte de este bloque de constitucionalidad en el artículo 75, inciso 22, nos comprometimos a adoptar medidas sin dilaciones para lograr eliminar la discriminación contra la mujer. Como veíamos, en el artículo 2 no está especificado el deber de debida diligencia, pero sí nos habla de algo similar o algo que nos hace acordar a lo que sería la debida diligencia, utilizando ese término sin dilaciones. A su vez, años después, como hablábamos hace unos instantes, en la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres de 1993. Recuerden que a nivel universal no hay un tratado sobre este tema respecto de la violencia contra las mujeres. Específicamente, esta declaración es una declaración no vinculante para los estados, pero sí los exhorta a proceder con debida diligencia a fin, y vuelvo a las obligaciones que surgen de los tratados de derechos humanos, de prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia contra la mujer. Y esta declaración va a dar una serie de medidas, va a establecer una serie de medidas que serían las adecuadas para actuar con debida diligencia, tanto en materia de prevención como en materia de investigación y de protección a las víctimas de violencia. Asimismo, hace ya varios años, y lo hace constantemente la Relatoría Especial sobre Violencia contra la Mujer, intentan establecer cuál es el alcance de esta obligación de debida diligencia. Y obviamente aplicar el deber de debida diligencia reforzada, como lo va a marcar claramente la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos unos años después. Este deber de debida diligencia reforzada implica incluir la perspectiva de género en las investigaciones, considerar la vulnerabilidad de la víctima, establecer como objetivo la prevención de repetición en el futuro de estas acciones de violencia. Esto tiene que ver con lo que hoy conocemos como medidas de reparación transformativas y que hay veces debemos replantear qué puede hacer el Poder Judicial respecto de las medidas de reparación de las víctimas y no dejarlas solo en manos del legislativo o el ejecutivo. Y estas medidas de reparación transformativas, entendiendo cuál es el deber de debida diligencia en la aplicación de la perspectiva de género, tienen que ver con algo más que la reparación integral específicamente de la víctima. Tienen que ver con transformar, con determinar y detectar cuál fue el hecho que generó esa situación de discriminación y de violencia y cuáles son las medidas necesarias para que ese hecho no vuelva a ocurrir. Entonces, lo que sostiene es que la aplicación de esta obligación de debida diligencia en casos de violencia contra la mujer tiene que tener como objetivo la prevención o la reparación integral y también la reparación transformativa para que no vuelva a acaecer ese hecho de violencia. También asegurarle a las víctimas el acceso a la información sobre la investigación
y específicamente velar para que esa investigación sea seria y exhaustiva, como lo va a pedir también el sistema interamericano. Hasta acá tenemos normas que vamos a ver, este artículo 2 específico de la Convención para la Eliminación de todas formas contra la mujer, que es derecho duro, pero a su vez tenemos normas de soft law que no son obligatorias para los estados, que nos empiezan a aclarar cuál es el contenido de este deber de debida diligencia reforzada que es necesario aplicar si decimos que trabajamos con perspectiva de género, ¿sí? Nosotras y nosotros en el Poder Judicial vamos a tener que analizar qué pasó previamente, si el Estado actuó diligentemente, el Ejecutivo, el Legislativo, y a su vez examinarnos a nosotros mismos para incorporar los preceptos de la debida diligencia en lo que en nuestras sentencias, en nuestro accionar para proteger a una víctima de violencia o a una víctima de discriminación. Como les decía y como vimos, ese artículo 2 habla de que se deben adoptar todas las medidas necesarias sin dilaciones, ¿no? Esta idea de obligaciones que surgen del artículo 2 fueron reinterpretadas, es decir, como los estados cuando tenían que presentar informes ante CEDAW no eran tan claros respecto de qué estaban haciendo. CEDAW en el 2010, el comité les dice, bueno, yo les voy a explicar cuáles son las obligaciones que asumieron, ¿sí? Cuando firmaron y ratificaron CEDAW, ¿qué obligaciones asumieron? ¿Y qué dice ese artículo 2 relacionado con el 4 y con el 5? Lo que va a hablar en la Recomendación General 28 es que el Estado debe lograr el respeto, la protección y el cumplimiento del derecho de la mujer a la no discriminación y el goce del derecho a la igualdad, ¿no? Y lo que hace en esa recomendación general es no solo hablar de qué implica respetar, proteger y hacer cumplir, sino que incorpora en la recomendación general 28 la obligación de proceder con debida diligencia para impedir no solo los actos de discriminación que puedan provenir del Estado, sino también los actos de discriminación que puedan provenir de los actores privados. En este caso pueden ser tanto personas como empresas, según lo dispone CEDAW. Entonces, lo primero que va a hacer es analizar que no solo asumió estas obligaciones generales de respeto, protección, garantía y sanción y adopción de medidas, sino que todas esas obligaciones las debe asumir, o para cumplir con esas obligaciones el Estado debe proceder con lo que se entiende como debida diligencia. Y lo que va a hacer el comité de CEDAW es explicarnos a todos qué implica sin dilaciones. Estos dos términos que vimos en ese artículo 2 resaltados con negro, no solo es por todos los medios apropiados, que debe explicar cuáles son todos los medios apropiados, sino el término sin dilaciones. Y por eso a mí a veces acá me gusta recordar que nosotros firmamos y ratificamos esa convención, la incluimos en la reforma del 94 y nos olvidamos de entender qué significaba sin dilaciones, porque el Estado ni siquiera terminó de cumplir con las obligaciones que surgían de la propia convención. La expresión sin dilaciones va a decir el comité de CEDAW que implica que deben adoptar medidas de carácter inmediato, es decir, esas políticas públicas destinadas a erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer deben ser de carácter inmediato y que esta expresión, y esto es lo interesante, es incondicional y no admite demora alguna ni ningún enfoque gradual, ¿sí? Tampoco puede someterse al voluntarismo estatal de puedo cumplir, no puedo cumplir, políticamente no me conviene, voy a ver si lo discuto o no lo discuto. Y lo que no va a poder hacer el Estado, que es lo que ha hecho el Estado durante mucho tiempo, es justificarse por distintos motivos, como pueden ser políticos, sociales, culturales, religiosos, económicos o de cualquier otra consideración. Voy a algunos ejemplos, ¿sí? Esta idea de sin dilaciones, con el deber de debida diligencia tenemos que adoptar medidas. Un ejemplo claro de la dilación en la adopción de medidas
es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que el comité de CEDAW, más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, el comité de CEDAW venía exigiendo a Argentina durante varios informes finales, le venía exigiendo a Argentina la consagración de una norma que proteja en particular a las mujeres y a las niñas pobres respecto del acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero a nivel interno nosotros no podíamos discutir esa norma porque no la podía aprobar el Congreso, ¿sí? Entonces nuestras excusas ante los órganos de derechos humanos tenían que ver con cuestiones políticas o con cuestiones culturales o con cuestiones religiosas y el propio comité ya nos había dicho que no podíamos exponer estos argumentos para decir que no podemos cumplir sin dilaciones con las obligaciones que surgen de la propia convención CEDAW, ¿sí? Entonces, empieza a clarificarse que esta obligación o el deber de debida diligencia tiene alguna relación con el carácter inmediato de las obligaciones que surgen del artículo 2 y con la idea tampoco de que no se admiten ni demoras ni enfoques graduales y voluntaristas por parte del Estado. A su vez, como les decía, el comité de CEDAW va a seguir interpretando el alcance de esta convención y como todos ustedes saben, la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer no incluye textualmente a la violencia de género como una conducta prohibida por el Estado, sino la discriminación por razones de género, ¿sí? Lo que hace el comité, y lo hace en una brillante recomendación general, que es la Recomendación General 19, es establecer que la violencia de género es la forma más grave de discriminación y que es, de alguna manera obstaculiza el disfrute y la garantía de todos los demás derechos reconocidos en esa convención y establece o le dice a los estados que tienen que adoptar todas las medidas para eliminar esa discriminación y también para entender que dentro de la discriminación estructural a la que estamos sometidas están las situaciones de violencia contra las mujeres y las diversidades. Y en ese hilo que viene estableciendo el comité para decir que el impacto que tiene la violencia de género como la forma más grave de discriminación, dice que a través del derecho internacional los estados también pueden ser responsables de los actos privados si no adoptan las medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar una indemnización. Y acá empieza nuevamente a incluir en estas obligaciones que tiene el Estado la necesidad de actuar con debida diligencia a los efectos de impedir la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las mujeres, también la debida diligencia para investigar y también la debida diligencia para sancionar y reparar, ¿sí? Lo que hace el comité en una recomendación muy cortita, pero muy jugosa, palabra por palabra, es incorporar a estas obligaciones sin dilación que asume cada uno de los estados que son parte de la convención, la idea de lo que implica adoptar medidas con debida diligencia en todas estas instancias, ¿sí? En la prevención, en la investigación, en la sanción y en la reparación. Esta recomendación general 19, que en realidad tiene muchos años y hablaba de violencia contra la mujer, ¿sí? Y no incluía el género en la idea de violencia por razón de género contra la mujer y hablaba de la mujer y no de las mujeres. Cuando se cumple uno de sus aniversarios va a ser reactualizada por la Recomendación General 35 y acá el comité, entre otras cuestiones, va a establecer que la violencia de género
debe ser abordada no solo como un problema individual, es decir, aplicar la debida diligencia y cumplir con las obligaciones que surgen de CEDAW, no solo para cumplir de manera individual con cada mujer, sino entender que esa violencia de género es un problema social que requiere respuestas integrales. Y el deber de debida diligencia, una de las cuestiones que va a imponer, es la respuesta integral, ¿no? Es cuando nosotros decimos que el Estado debe actuar con debida diligencia frente a las situaciones de violencia o discriminación contra las mujeres y diversidades, entendemos que esa respuesta debe ser integral, no es nada más que la adopción de una sola medida o de una medida específica para ese caso en particular, sino que tiene que ver con esta idea de que estamos frente a un problema social más que un problema individual. Y obviamente para analizar estas situaciones de violencia por razón de género, al hacerlo a través de la inclusión de la perspectiva de género, vamos a tener que incorporar otro instituto que es la interseccionalidad. Esto que también hablábamos hace un ratito, no podemos hablar como lo hacía CEDAW lisa y llanamente o literalmente al principio, violencia contra la mujer o discriminación contra la mujer, sino es contra las mujeres, entendiendo que cada una de nosotras estamos conformadas por una serie de, o nuestra subjetividad se conforma no solo de una vulnerabilidad, que es ser mujer, sino que es una capa de vulnerabilidades y que el Estado tiene que tener respuestas en ese sentido para esas mujeres que pueden ser, por ejemplo, esta intersección entre mujer indígena, mujer pobre, mujer rural, mujer inmigrante, mujer niña, mujer discapacitada o con discapacidad, y a su vez que estas se pueden ir multiplicando, es decir, puedo ser una mujer, niña, pobre, indígena, y esta sumatoria de vulnerabilidades va a construir mi propia subjetividad. Y la respuesta del Estado no puede ser única para todas las mujeres, sino que va a tener que considerar estas intersecciones que hacen que el colectivo del que somos parte tenga una riqueza y una diversidad casi inabarcables, ¿sí? Esta recomendación general le dice al Estado que también implica o se relaciona la idea de erradicar la violencia de género, tomar medidas respecto de la violencia de género, con esta obligación que veíamos del artículo 2, que implica adoptar por todos los medios y sin dilaciones distintas decisiones a nivel estatal que tienen un carácter inmediato y que, como decíamos hoy, relacionándolo con la recomendación general anterior, no admite ninguna demora. A su vez, si ustedes se toman el trabajo algún día de leer la recomendación general 35, lo mismo que la 19, establece para los distintos actores dentro del Estado cuáles son las medidas que debemos adoptar. Y lo hace para el Poder Judicial específicamente, lo hace para el Poder Legislativo y lo hace para el Poder Ejecutivo. Nos dice claramente cuáles son las medidas que tenemos que tomar con carácter inmediato para lograr erradicar las situaciones de violencia y discriminación contra la mujer. Y acá vuelvo a detenerme para para recapitular. Tenemos entonces un deber de debida diligencia para cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos, que como vemos se ve reforzado ese deber de debida diligencia o profundizado en materia de género en particular, que es lo que estamos viendo, de violencia contra las mujeres, y esta obligación en el sistema universal surge de un tratado, de hard law, y también de todas estas normas de soft law, como son las declaraciones, los informes de la relatoría o estas recomendaciones que en principio no son obligatorias para los estados, pero sí que nos están diciendo al Estado de Argentina qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con lo que dice un Tratado de Derechos Humanos, que a su vez es parte del bloque de constitucionalidad del artículo 75, inciso 22. Y claramente incorpora
a través de la interpretación de estas obligaciones, el deber de debida diligencia reforzada. Y incluye en esa deber de debida diligencia reforzada no solo para prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de discriminación, sino también, como dice la Recomendación General 19 y 35, a las víctimas de violencia de género. Nosotros tenemos dos casos ante CEDAW que llegaron a una solución amistosa los dos. Este caso es de hace muy poquito y tal vez algunos recuerde de haber visto o haber leído el acto público de reparación que se hizo respecto del caso de Olga Díaz. Olga Díaz está ahí en la foto. Esta es Olga Díaz. Los demás son miembros de la Defensoría General de la Nación, que fueron quienes llevaron el caso ante el comité de CEDAW. Y este caso es un caso típico del incumplimiento de la obligación de debida diligencia por parte de los agentes policiales, por parte del Poder Ejecutivo y por parte del Poder Judicial. ¿Qué pasó en el caso de Olga Díaz? Sintéticamente, Olga era víctima de violencia de género. En algún momento, por parte de su pareja, decide separarse de su pareja y sigue recibiendo en distintas formas violencias y amenazas contra su integridad física y amenazas contra su propia vida. Ella va denunciando estos hechos de violencia. Se inicia una causa penal que estuvo paralizada durante 15 años. Si ella denuncia la situación de violencia, hay una causa penal que no corre o está con, digamos, con los términos frisados, si quieren, durante 15 años. Y estos episodios de violencia se empiezan a intensificar cuando ella le dice a su expareja que no quiere saber más nada. Denuncia a su expareja por toda la violencia que sufrió y dice al momento de denunciar que tiene temor por las amenazas de muerte y las amenazas contra la integridad física y pide medidas de protección para ella y para sus hijos. Esas medidas de protección nunca llegaron porque un mes después su expareja se presenta en su casa, apuñala a Olga Díaz, uno de sus hijos intenta defenderla y también es atacado, y lo mismo que personal policial que intentó detenerlo cuando llegaron y también fue atacado. Olga Díaz, a causa de las heridas recibidas, estuvo 45 días en terapia intensiva. Este caso es iniciado y llega ante el comité de CEDAW. Es un caso que sucede en Neuquén y en el momento de la tramitación se llega a un acuerdo de solución amistosa. Este acuerdo de solución amistosa que deja en claro el incumplimiento de la obligación de debida diligencia tanto en la prevención como en la investigación, como en la sanción y en la reparación de la víctima, tiene algunas consideraciones que impactan sobre la realidad actual, por ejemplo, del Poder Judicial. Una de las cuestiones, es decir, obviamente que esto es a nivel nacional, pero tiene que ver con un documento sobre principios generales de actuación para todos los miembros del Poder Judicial que intervienen en las denuncias de violencia de género. Pero estas dos, fíjense las que están en negrita, que es capacitar a los jueces y al personal policial, por un lado, y la otra que tiene que ver con la inclusión de la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia de género contra las mujeres en los concursos para cubrir los cargos del Poder Judicial de la Nación, y que también ha sido replicado en varias provincias. Esta recomendación obliga al Estado argentino a lo que está sucediendo ahora. En los concursos para el Poder Judicial de la Nación, establecidos por el Consejo de la Magistratura, previamente tienen que acreditar formación en género y capacitación en género, y en el caso, tiene que haber, en el caso que se les da a los concursantes, en el momento de la prueba específica, de esa prueba específica, ese caso debe contener sí o sí una situación de género, de violencia de género, discriminación por razones de género, y deben, quienes quieran concursar o quienes quieran ser parte del Poder Judicial, de alguna manera
demostrar que pueden aplicar la perspectiva de género, y esto se hace a través del análisis de con esta matriz, la matriz de la perspectiva de género, y agudizando los sentidos para ver si al momento en que llega el caso, ese hipotético que tiene en sus manos, se cumplen con las obligaciones asumidas, entendiendo que esas obligaciones deben cumplirse mediante la debida diligencia reforzada. Y a su vez, algo que todavía no estamos haciendo, se le pide que se confeccione un registro público donde haya un listado de los magistrados que fueron denunciados por no haber actuado de manera diligente por situaciones vinculadas a violencia de género. Digo, es algo que parece, bueno, vemos si aplicamos la debida diligencia o no, pero bueno, esto también nos puede costar terminar en un registro nacional de magistrados y magistradas denunciados por no aplicar diligentemente la perspectiva de género. En muchas provincias, en los consejos de las magistraturas, en quienes tienen consejos de magistratura y en otros que no tienen, también es necesaria la capacitación, no solo hablar de la capacitación de ley Micaela, que está muy bien, sino la capacitación en materia de perspectiva de género, cómo se aplica la perspectiva de género en nuestra labor diaria, cuando tenemos que redactar una sentencia, cuando tenemos que evaluar la prueba, cuando tenemos que evaluar testimonios, y cómo se aplica esa perspectiva de género de manera diligente, ¿sí? Esta es la capacitación que deberíamos apuntar para tener un poder judicial con perspectiva de género y no solo exigir la capacitación de ley Micaela, que es un principio que está muy bien, pero que necesita ser reforzada continuamente, como estos cursos que estamos de actualización que estamos trabajando hoy en día. Por otro lado, es decir, todo esto es sistema universal y vemos un caso concreto, Olga Díaz, hay otro caso si quieren buscar que es CER, o yo se los puedo mandar, versus Argentina, que es previo a Olga Díaz, donde también se llega a una solución amistosa y también se establece claramente la falta de perspectiva de género del magistrado o de los magistrados, eran varones, que no terminaron de condenar a quien abusó de una niña en su momento, ya adulta cuando denunció, y por esta no condena, por esta absolución, eso implicó que las hermanas menores de esa joven que logra denunciar ante CEDAW sigan siendo abusadas por su padre durante varios años, ¿sí? Este caso es un caso gravísimo, pero también digo, son los casos que uno tiene que, extremos, pero donde uno ve claramente qué implica actuar con debida diligencia en el Poder Judicial y con perspectiva de género. Por otro lado, tenemos el sistema interamericano, es decir, tenemos estos dos sistemas de protección de derechos humanos y de protección de derechos de las mujeres que tienen instrumentos separados, pero a su vez, a través de lo que se conoce como la fertilización cruzada, van tomando o adoptando estándares que surgen a nivel universal y los traen al sistema interamericano, y del sistema interamericano que se llevan al sistema universal. Nosotros en la Convención Belén do Pará tenemos en el sistema interamericano una convención que es hermosa, ¿sí? Es el primer tratado de derechos humanos que habla específicamente de violencia de género o violencia contra las mujeres, y es el único tratado de derechos humanos que consagra un derecho bellísimo, que es el derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. No es solamente el derecho a la vida, sino una vida libre de violencias, ¿sí? Entonces, es un tratado que es muy cortito, una convención que es muy cortita en su redacción, tiene muy pocos artículos en su plexo, pero es un tratado que es contundente respecto a la violencia de género, a la condena de la violencia de género. Y es un tratado que ha sido espejo para lo que después fue el Convenio de Estambul en Europa y el Protocolo de Maputo en África, pero que tampoco tienen las características de nuestra Convención Belén do Pará. Y como hablábamos también al principio, en el sistema interamericano, en el artículo 1 y en el artículo 2 de la Convención Interamericana, están estas obligaciones generales
para trabajar en la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencia de género, del hecho violatorio de esos tratados de derechos humanos, que incluyen el deber de debida diligencia, pero a su vez hay obligaciones específicas que impone la Convención Belén do Pará, y estas obligaciones específicas van a establecer lo que la Corte va a determinar a través de sus sentencias como una imposición para el Estado de responsabilidades reforzadas. Es decir, ya no es suficiente la debida diligencia, sino que lo que dice la Corte Interamericana cuando empieza a aplicar Belén do Pará es que esa diligencia se encuentra reforzada por la situación a la que está sometida o sometidas un grupo de personas dentro de el territorio de un Estado, en este caso un grupo desventajado históricamente como son las mujeres, y posteriormente lo va a hacer con las diversidades a lo largo de toda su jurisprudencia. Pero tardó bastante la Corte Interamericana en empezar a aclararnos qué implica el deber de debida diligencia, porque tardó también algunos años en condenar por primera vez a un Estado por incumplir con la Convención Belén do Pará. El artículo 7 de la Convención Belén do Pará trabaja sobre distintos tipos de violencia, distintas modalidades de violencia, corre el velo de la responsabilidad del Estado por actos públicos y actos particulares, pero hay un artículo 7 que es por el cual podemos llegar a la Corte Interamericana y a la Comisión, que habla en la primera parte casi igual como lo hace CEDAW en el artículo 2, que debe adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar, en vez de la discriminación, la violencia contra las mujeres. Y en este caso, cuando nos especifica cuáles son estas obligaciones de carácter inmediato que asume el Estado, en el inciso B habla de que el Estado debe actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Es decir, acá expresamente la debida diligencia está incorporada no de manera o a través de la interpretación de las obligaciones genéricas, no a través de la interpretación de, como hace CEDAW, del comité de CEDAW, sino que expresamente la debida diligencia está incluida en el artículo 7, inciso B. Como les decía, durante mucho tiempo la Corte Interamericana no logró, y por una cuestión que vamos a ver que es lógica, primero porque el tratado no le da competencia, que sería la cuestión más lógica a considerar, pero después de un tiempo, a través de toda una construcción jurídica, acompañada por el voluntarismo, si quieren también, y la buena onda de la Comisión Interamericana, logra decir que es competente para determinar si un Estado violó o no violó el artículo 7 de la Convención Belén do Pará. En el sistema interamericano previo a el caso Campo Algodonero, que va a ser el caso, ¿sí? Y todos los que trabajamos con violencias de género debemos leer 1,5 millones de veces Campo Algodonero, es un caso bisagra en el sistema interamericano que implica o que determina claramente el deber de debida diligencia en los distintos estadios de las obligaciones de los estados. Pero previamente la Comisión Interamericana, en el caso María da Pena, había determinado que el Estado de Brasil era responsable por por el incumplimiento del deber de debida diligencia de Belén do Pará, ya que durante, es decir, María da Pena fue víctima de tentativa de femicidio 2 veces por su pareja, con la cual tenía 3 hijos. La primera a través de un tiro que le da por la espalda y que la deja parapléjica. La segunda cuando le intenta electrocutar, estando ella parapléjica. Y de las denuncias de María da Pena, lo único que sucedió en la República Federativa de Brasil es que durante 15 años no hubo condena, ¿sí? Y durante 15 años siguieron los procesos y durante 15 años
la persona que había atentado contra su vida estuvo libre. Frente a esta situación de no tener una respuesta, María da Pena va al sistema interamericano, acompañado por CLADEM y otra organización de derechos humanos de mujeres, y logran una sentencia que establece, dice, Brasil es parte de Belén do Pará. Belén do Pará dice que hay que actuar con debida diligencia. Brasil no solo no adoptó las medidas necesarias para prevenir porque no tiene ninguna norma que proteja a las mujeres de las situaciones de violencia doméstica, decía en ese caso la comisión, sino que el momento de investigar y en el momento de sancionar, el Poder Judicial no actuó con debida diligencia en todas sus instancias y hace un acabado desarrollo de todo lo que el derrotero judicial de María da Pena. Entonces, esta dilación injustificada y esta tramitación deficiente en todas las instancias judiciales llevan a que no se cumpla con el deber de debida diligencia, sumado a que tampoco el Ejecutivo ni el Legislativo había hecho mucho, ¿no?, para cambiar la situación de violencia contra las mujeres en Brasil. Tengan en cuenta que este informe, que al que llega la Comisión y donde reconoce o se determina la responsabilidad internacional de Brasil, es el que sirve de base para tener la primera ley o contra la violencia doméstica, que después va a ser modificada. Pero es una ley que llevaba el nombre de ella, que es la Ley María da Pena, ¿no? En el caso de la Corte Interamericana, este caso no llega a la Corte porque es resuelto en la Comisión, pero llegan otros casos. El primero es penal Castro-Castro, que acá todas estábamos esperando a ver si la Corte decía y analizaba a través de Belén do Pará y el deber de debida diligencia, y todas estábamos esperando que la Corte dijera algo, pero la Corte lo que va a decir es sí, analizar toda la situación de penal Castro-Castro a través de la perspectiva de género, pero no va a condenar a Perú por incumplimiento de la Convención Belén do Pará porque supuestamente la Corte no era competente en 2006 para tratar las violaciones de la Convención Belén do Pará. Es un caso también lleno de cuestiones de violencia contra las mujeres, en este caso que estaban detenidas en un penal, cuando se inicia la operación limpieza y empiezan a masacrar dentro del penal, mueren mujeres embarazadas, pero a su vez las que terminaron detenidas sufrieron también violencia sexual y cómo determina la Corte el vínculo entre la violencia sexual y la violencia o el derecho a la integridad de las mujeres, pero no condena por Belén do Pará. Y acá llegamos a Campo Algodonero, ¿no? Y en Campo Algodonero sí, dijimos todas, sí, otro caso donde la comisión va directamente a decirle a la Corte, se vulneran derechos de mujeres, desaparecieron, fueron violadas, secuestradas, violadas, mutiladas y descartadas en Campo Algodonero. Este es nuestro caso, ¿no? Acá estamos y tenemos que, la Corte va a decir algo. A diferencia de lo que pasaba en Castro Castro, la comisión muy viva o de manera muy atinada, le dice a la Corte que México también vulnera el artículo 7 del deber de debida diligencia, que consagra el deber de debida diligencia, que es el 7b. La Corte, entonces, como la Comisión le pide que analice el 7b, el deber de debida diligencia, en este caso, a través de un artilugio judicial que es brillante, termina sosteniendo que es competente para tratar las violaciones del artículo 7, inciso B de Belén do Pará. En el caso Campo Algodonero es bastante extraño también porque son hechos de particulares y entonces lo que se pone en juego es las obligaciones que asume el Estado en materia de prevención, de investigación, de sanción, a través o agudizadas por el deber de debida diligencia reforzada. Y de ahí en más hay muchísimos casos, Fernández Ortega, Belis Franco, y podemos seguir con todos los casos, es decir, hacer una línea temporal de todos los casos donde los estados empiezan a ser condenados por no actuar con debida diligencia.
Y en este caso, en el caso Campo Algodonero, lo que queda claro, más allá de que la sentencia incorpora, como había hecho en Penal Castro Castro, la perspectiva de género, y le reprocha al Estado la utilización de estereotipos de género al momento de tomar la denuncia, al momento de investigar esa denuncia y al momento de decidir, es decir, de investigar judicialmente y tomar una decisión, la Corte va a decir que en los casos de violencia contra la mujer, los estados tienen, además de estas obligaciones genéricas que estuvimos hablando en materia para lograr la garantía y el disfrute de los derechos humanos, tiene una obligación reforzada que nace a partir de la Convención Belén do Pará, ¿sí? La idea de Campo Algodonero tiene varias aristas, ¿no? Y no vamos a poder ver todas porque es un caso muy rico que digo que hay que leerlo en reiteradas oportunidades. Pero primero nos deja muy en claro el deber de debida diligencia reforzada. No solo tenemos las obligaciones que asumimos por los tratados generales, sino que hay un tratado específico que profundiza esas obligaciones que tienen que ver con el deber de debida diligencia. Y la Corte, más allá después de trabajar en el contexto y en otras cuestiones, va a empezar a discernir cómo se debe aplicar esta debida diligencia en las distintas obligaciones que vimos al principio de la clase. En este caso, para sostener que se aplica, cómo se debe aplicar la debida diligencia en la obligación de prevención, lo que dice es que el Estado debe contar no solo con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva de ese marco jurídico, con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias, y que esa estrategia de prevención debe ser integral, que es también algo que recogemos del sistema universal y lo que decía el comité de CEDAW, ¿no? Esta idea de que la prevención no puede ser pensada de manera o para los individuos en particular, sino que tiene que ser una prevención para el colectivo, ¿no? Y a su vez pensada de manera integral, intentando prevenir los factores de riesgo y fortaleciendo a las instituciones que tienen que trabajar en esa respuesta efectiva, es decir, al momento de la prevención. Lo que sostiene también que debe adoptar medidas preventivas los estados en los casos específicos en lo que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Lo que la Corte va a probar durante este caso es que en Ciudad Juárez estas mujeres estaban en una situación de vulneración mayor porque el Estado, que debía prevenir estas situaciones de violencia, no había podido hacer nada, y esto lo había reconocido, lo reconoció el propio Estado en México, para bajar los índices de violencia y de feminicidios en Ciudad Juárez. Y lo que va a establecer es la necesidad de que este deber de debida diligencia también se aplique a la obligación de prevención que tiene el Estado. Respecto de la investigación, va a ser como dos análisis distintos, ¿no? O como la va a poner en dos planos. La obligación de la debida diligencia en el primer momento de la investigación. Lo que la Corte sostiene es que hay un momento, un primer momento, y lo va a repetir en Beli Franco y en Fernández Ortega, y generalmente en los casos que tienen que ver con desapariciones de mujeres, en el momento en que se denuncia hasta que se encuentra el cuerpo, se encuentra a esa mujer o esa niña, es donde el Estado debe actuar, debe investigar con debida diligencia, porque es cuando las podemos encontrar con vida, ¿sí? Entonces también la Corte va a sostener que una vez que las autoridades estatales tienen conocimiento de esa situación de desaparición, deben iniciar ex oficio y sin dilaciones, aplicando la obligación de debida diligencia, una obligación seria, imparcial, efectiva por todos los medios legales disponibles y orientadas a la determinación de la verdad, al enjuiciamiento, a la sanción y a la reparación, ¿sí? Pero lo que entiende la Corte es que la debida diligencia en este momento de la investigación implica
una vez que está la denuncia, la investigación sin dilaciones ex oficio y con determinadas características, porque el Estado no puede decir, si yo investigué pero no encontré, vinieron, pero bueno, vimos cómo hacíamos, sino que específicamente debe cumplir con los requisitos que establece la Corte Interamericana al explicar qué es la debida diligencia en cuestiones de investigaciones en ese primer momento. Pero a su vez hay un segundo momento donde hay que aplicar el deber de debida diligencia en las investigaciones y que tiene que ver con la investigación y sanción judicial, en la etapa judicial. Primero hablaba del deber de debida diligencia profundizada en la obligación de investigar en el primer momento y tenemos un segundo momento que tiene que ver con lo que pasa en el Poder Judicial. También va a sostener que cuando falta una investigación y hay irregularidades en la primera investigación, difícilmente va a tener una gran capacidad de investigación el Poder Judicial para perseguir a los responsables, pero eso también implica un acceso ineficaz o inefectivo del derecho o de las garantías judiciales o de acceso a la justicia. Y dice la Corte, como para dejar sentada cuál es su posición respecto a lo que lleva la falta de el deber de debida diligencia en la obligación de investigación, que la impunidad de los delitos cometidos envía un mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento de sensación de inseguridad de las mujeres, y así como una persistente desconfianza por parte de las mujeres en el sistema de administración de justicia. Y por eso es que la Corte es tan clara en campo algodonero para determinar qué implica este inciso, el inciso B del artículo 7 de adoptar con debida diligencia o adoptar la debida diligencia en la realización de las obligaciones asumidas y hace hincapié en esta cuestión de profundización de la debida diligencia que surge claramente de Belén do Pará. Por eso es necesario leer y releer Campo Algodonero, porque a partir de Campo Algodonero esto empieza a conformarse como estándares en materia de investigación judicial, a conformarse como estándares en materia de recolección de prueba, a conformarse como estándares en materia de medidas de protección para las víctimas de violencia de género y tenemos así una infinidad de obligaciones que cumplir que las tenemos que poder de alguna manera esquematizar para trabajarlas desde nuestra función en el Poder Judicial, para después no ser reclamados por la falta de debida diligencia. Lo mismo va a pasar en el caso Fernández Ortega y esta idea de la investigación de oficio, sin dilación, que debe ser seria, imparcial y efectiva. En Fernández Ortega, y lo mismo va a pasar en Beli Franco, la recolección de las pruebas en una con los análisis médicos, ginecológicos, y en otra con la no identificación de, como es en el caso de Beli Franco, de un abuso sexual previo a su asesinato, impide que después el Poder Judicial pueda dar una respuesta efectiva conforme a la debida diligencia que surge del 7B de Belén do Pará. Podemos seguir hablando de una infinidad de casos, pero la idea es hacer algunas consideraciones y después dialogar un poco entre nosotros y nosotras, ¿no? ¿Qué implica entonces o a qué hacemos alusión o el derecho internacional de los derechos humanos, a qué está haciendo referencia cuando habla de la debida diligencia reforzada? Como vimos, habla de obligaciones jurídicas que surgen de tratados, ¿sí? Del derecho duro, pero que de alguna manera empiezan a ampliar esos estándares de debida diligencia reforzada a través de lo que es el soft law en el sistema universal y también a través de las sentencias de la Corte Interamericana y los informes de la Comisión Interamericana en el sistema interamericano de derechos humanos.
¿Qué implica entonces o cuáles son algunos de estos estándares que podemos de alguna manera ir sintetizando de cada uno de los fallos o de cada una de las recomendaciones generales de CEDAW? ¿Qué implica el deber de debida diligencia, este 7B, en los casos de investigaciones sobre violencia de género? Bueno, como dijimos y como vimos en los casos del sistema interamericano, una de las cuestiones es que esa investigación debe desarrollarse de manera oportuna, iniciarse de manera inmediata para asegurar la eficiencia de la producción y la preservación de la prueba. Los exámenes médicos y psicológicos deben ser completos, detallados, realizados por personal idóneo y del género o el sexo que la víctima decida que debe tener la persona que va a realizar, el profesional que vaya a realizar esos exámenes. La víctima debe declarar en un ambiente cómodo y seguro, se debe evitar la revictimización, cosas que todos sabemos ya a estas alturas. Debe haber una coordinación de todos los actos investigativos para manejar de modo diligente la prueba y no reiterar pruebas que terminan siendo infructuosas. Deben considerarse en los casos de violencia, sobre todo en los casos de violencia o lo que antes se conocía como violencia doméstica, los riesgos de reincidencia de esa conducta violenta para separar o no separar a la víctima del victimario. Y lo que piden también a través de un informe de Naciones Unidas es que la prueba se valore de manera conjunta. Y eso lo podemos relacionar con lo que pasa en campo algodonero, que la prueba se debe valorar dentro del contexto, de ese contexto de violencia generalizada al que estaban sometidas las mujeres y las adolescentes en Ciudad Juárez. Respecto de las medidas de protección, hay algunas cuestiones que surgen claramente de los propios tratados de derechos humanos y otras de las recomendaciones generales como la 19 y la 35. ¿Cuáles serían esas medidas de protección? Medidas jurídicas para conminar al agresor, que se abstenga de hostigar, intimidar, amenazar, o dañar o poner en peligro a la mujer o a las mujeres. Esto surge de un artículo de Belén do Pará. Pero también surge de la Recomendación General 35 y de la Recomendación General 19. Y a su vez, el artículo 8 de Belén do Pará establece como medidas diligentes respecto a la protección de las víctimas, crear servicios especializados de atención, crear refugios, servicios de orientación familiar, no solo para la mujer, sino también para la mujer y los hijos que forman parte de sus familias, tener en el plexo normativo recursos judiciales de índole cautelar para conminar al agresor a que cese estas cuestiones de violencia. También se establece la posibilidad, y ya no dentro de CEDAW, sino la declaración para la eliminación de violencia de género contra la mujer de Naciones Unidas, que vimos de 1993, la idea de tener un registro de órdenes de protección para poder tener un mejor manejo por parte de las autoridades, que las autoridades que estén a cargo de estas medidas de protección tengan capacitación suficiente en género y perspectiva de género, que se exige una actuación diligente de las autoridades y también dentro de estas medidas de protección lo que necesitamos es no solo que las autoridades, o en este caso los funcionarios judiciales, estén capacitados, sino las autoridades, ya sean locales, provinciales o nacionales, que tengan que trabajar en materia de género. La idea entonces de cómo podemos lograr aplicar o qué se entiende por el deber de debida diligencia, importa primero incorporar la noción y la aplicación de la perspectiva de género y la interseccionalidad, de esa obligación o de esa manda convencional de incorporar la perspectiva de género también en el Poder Judicial, lo que termina o lo que se infiere primero de normas de soft law y después claramente de tratados es que debemos actuar bajo otro precepto que surge de la incorporación de la perspectiva de género,
que es la incorporación del deber de debida diligencia reforzada para cumplir con todas las obligaciones que nacen de los tratados de derechos humanos en materia de derechos de mujeres. Me parece, en estas cuestiones de la debida diligencia, digo, estamos todos capacitándonos en Ley Micaela por no aplicar perspectiva de género y debida diligencia. Si el policía con la primer denuncia hubiera detenido a el femicida de Micaela, no se hubiera llegado a esto. Si el juez no lo hubiera liberado porque entendía y analizaba ese informe con perspectiva de género, no hubiéramos tenido el femicidio de Micaela. Y así podemos hablar de de cientos de femicidios más que ocurren en nuestro país. El problema es que nosotros como Poder Judicial somos la última, es decir, esa donde recurre la víctima porque ya todo lo demás falló, ¿sí? La prevención estatal, las leyes no fueron suficientes, las políticas públicas no fueron suficientes y es el último lugar a donde acuden las víctimas de violencia de género. Y si uno no tiene una respuesta con perspectiva de género y no actúa con debida diligencia, las cosas se empiezan a complicar para nosotras las mujeres y las diversidades. Digo, no es una cuestión nada más de, bueno, aprendo un poco qué es, no estoy de acuerdo con la perspectiva de género, o esto es ideología más que perspectiva, lo que quieran, pues uno puede decir lo que quiera, pero lo cierto es que la perspectiva de género es una obligación jurídica, la aplicación que surge de la propia CEDAW y la propia Belém do Pará, ¿sí? Así que no es una cuestión de ideología, es una cuestión de obligación jurídica. Si no queremos que el Estado sea responsable internacionalmente, debemos aplicar perspectiva de género.